Estar con ustedes. Conocemos de toda la vida con Manolo, somos medios primos, él es tío mío, yo soy sobrino, él es primo de mi papá, pero tenemos Silvia es mi tía, tenemos una familia muy, muy hermosa y que eso también nos une, y además de eso también nos une el Señor, y eso es una cosa hermosa. Voy a compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras, pero yo quisiera preguntarles a ustedes si me tienen que mencionar los profetas más importantes de la Biblia. Para ustedes, sí. No. Isaías, mi nombre es Silvia. ¿Algún otro? A ver. ¿Y alguno? Porque si no... ¿Alguien dijo algo por acá? Jeremías. Bien, estoy tratando de buscar a ver si me mencionan el que yo tengo en mente, a ver qué tan importante es este profeta. Es más, Daniel, no es Daniel, se lo tiré a la inteligencia artificial y no me lo nombró. Y dije, ¿qué pasa con este amigo mío? A ver, ¿alguno más? Oseas, ¿y allá? Juan, Elías, y vamos a ir. Eliseo, no. Jonas, no. Lo dejan, no. No. Yo sabía que yo también cometo esto de no tenerlo en cuenta a este profeta. Pero es un profeta muy importante dentro de las Escrituras, como todos, pero que por ahí como que nos olvidamos de este profeta. Quizás porque ningún libro de la Biblia lleva su nombre. Ya con eso ya es una desventaja, ¿no? Y el profeta con el cual quiero compartir con ustedes, que aparece en esta historia, es el profeta Natán. No hay ningún libro que diga Natán, capítulo 1, ¿no? Entonces, por ahí nos olvidamos de este profeta, pero un profeta muy importante. Sobre todo durante el reinado de David, él tuvo una importancia interesante. Es más, una de las profecías más importantes dentro de la Biblia es esto que tiene que ver con que el Mesías sería descendiente del rey David. Y esa profecía vino de parte de Dios por medio del profeta Natán a David. ¿No? Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús es descendiente del rey David, es una profecía que Natán anunció a David. ¿Se acuerdan esa noche, ese día que David quería construir un templo? Y Natán, ¿qué le dijo? Al principio le dijo, hacelo. Y después Dios le dijo a Natán, anda a decirle esto a David, que él no me va a construir una casa, que yo voy a construir una casa a él. Y estaba hablando justamente de que un descendiente de David iba a ser rey para siempre, y ese descendiente iba a ser el mismo Señor Jesús. Vamos a buscar 2 Samuel capítulo 12, y ahí va a aparecer Natán de nuevo. 2 Samuel capítulo 7 aparece por primera vez, y en 2 Samuel capítulo 12 aparece por segunda vez. Y es una historia que seguramente o probablemente vos la hayas escuchado, pero yo quisiera compartir en esta mañana algunas cosas con ustedes. Primero vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a escuchar y a entender su palabra. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta mañana, que estamos juntos, reunidos, alabando tu nombre, y ahora queremos abrir tu palabra para que vos nos hables por medio de ella, para que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruye, nos muestre, Señor, lo que vos querés cambiar, mejorar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, necesitamos de tu asistencia en esta mañana para que tu palabra se haga verdad en nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a 2 Samuel capítulo 12. Y por si no conoces mucho la historia, te la voy a hacer muy rápido, ¿sí? Resulta que en el capítulo 11 sucede que David, que era el rey, y generalmente los reyes iban a la guerra, y en tiempo de guerra David decidió quedarse. No sabemos bien por qué decidió quedarse, pero se quedó. Y cuando se quedó, él dice que él vio a una mujer que se llamaba Betsabé, y preguntó por ella, y le dijeron, Betsabé está casada con Urías. Y aún sabiendo eso, David dice que la mandó llamar y se acostó con ella. Dice que Betsabé quedó embarazada, y David, te la estoy resumiendo muy rápido, seguramente vos ya conocés algo de esta historia. David trama un plan, ¿sí? Para esconder eso, para tratar de encubrir lo que ha hecho,
lo manda a llamar Urías con la intención de que Urías vaya a la casa, que se acueste con Betsabé. Entonces, bueno, cubrimos el problema. El plan fracasa y David hace otro plan. Y el plan es matarlo a Urías. Y no tiene mejor idea David que mandar una carta al general Joab. Urías era soldado. Mandar una carta a Joab para que a Urías lo ponga al frente de la batalla y lo deje solo en algún momento de la guerra, en algún momento de la batalla, y Urías muera. ¿Saben con quién mandó esa carta David? Con Urías. Con Urías. Y este plan, digamos, entre comillas, tiene cierto éxito. Y Urías muere. Y el capítulo 11 termina con una frase tremenda. Dice el versículo 27, ahí antes de que comience el capítulo 12, dice: pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Hay una versión que dice: pero lo que David hizo fue desagradable a los ojos del Señor. Ahí comienza este capítulo 12. ¿Sí? Yo quiero compartir algunas cosas que vamos a ver de este capítulo. Vamos a leerlo, ¿sí? Del versículo 1 al 23. Así que yo lo leo en mi versión, Nueva Biblia de las Américas, pero seguramente vamos a leer lo mismo allí con tu versión. Dice: entonces el Señor envió a Natán, a David. Y Natán vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Y vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Dice el versículo 5, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esta. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Versículo 11. Así dice el Señor: por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y los daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Versículo 13. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comió con ellos. Sucedió que al 7º día el niño murió. Los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: si cuando el niño todavía estaba vivo le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Así que sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que ha hecho? Mientras el niño vivía, usted ayunaba y lloraba, pero cuando el niño murió,
se levantó y comió pan? Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Hasta ahí con la lectura. Un poco fuerte la historia, ¿no? Es uno de los pasajes que más ruido me hacen en las Escrituras para mí. Quiero contar, no sé si acá hay alguien que se llame David, pero ¿alguien sabe el significado de David? El nombre significa amado o querido. Y si vos ves en la Biblia, te vas a dar cuenta que David fue especialmente amado por Dios. Y lo podemos ver en las Escrituras, ¿no? Dios lo elige, lo escoge cuando él era un simple pastor de ovejas y lo unge como futuro rey. Y luego lo pone como comandante del ejército de Israel y Dios lo protege. Y nos acordamos de la historia de cuando enfrenta a Goliat y Dios lo cuida y le da la victoria. Y cuando Saúl se pone medio loco y celoso y lo quiere matar y David tiene que huir y Dios lo protege y Dios lo cuida y luego establece su reino. Dios ama verdaderamente a David. Y es más, la Escritura repite una frase, por amor a mi siervo David. Hay un amor especial de Dios por David. Pero en este capítulo como que, no sé si vos lo ves igual que yo, me cuesta ver ese amor especial que Dios tenía por David. Me cuesta verlo. Pero yo quiero compartirte 3 cosas que me hacen ver y reflexionar que Dios tiene un amor muy especial por David. Hay 3 cosas que hace Dios con David y que las hace conmigo y que las hace con vos y que las hace con cada uno de sus hijos que nos muestran y reflejan el verdadero amor que Dios tiene por nosotros como lo tenía con David. Y lo primero que te quiero compartir es que Dios muestra su amor para con David al confrontarlo con su pecado. Esta palabra que dice, entonces el Señor envió a Natán a David, es una muestra del amor de Dios por David. ¿Qué otra cosa podría haber hecho el Señor? Dejarlo. Que pase. Pero esto de que Dios le envía a su profeta Natán a David para que vaya a contarle esto, que es una parábola con la cual Natán se presenta a David y le cuenta esta historia, es una parábola, es una muestra del amor de Dios por David. Y Dios le envía a su profeta para confrontarlo, para mostrarle su pecado. Y esto es una muestra del amor que Dios tenía por David. Y Natán dice unas palabras terribles, él cuenta su historia y David pisa el palito, ¿no? Dice, ese hombre debe morir, el hombre que había robado la corderita. Debe morir y debe pagar 4 veces por esa oveja. Y Natán dice unas palabras que deben haber traspasado el corazón de David. Tú eres aquel hombre. Y David, al sentenciar a ese hombre de esa historia, se sentencia a sí mismo. Mira, hay cosas que esta historia me habla acerca del pecado. Quiero compartírtela. En primer lugar, que nuestro pecado debe escandalizarnos más que el pecado ajeno. David se escandalizó por lo que había hecho ese hombre. David se escandalizó porque este hombre rico había robado la única ovejita que tenía aquel hombre pobre y lo sentenció. Se escandalizó por lo que había sucedido. ¿No te pasa lo mismo a vos? Porque a mí me pasa lo mismo. Me escandalizo por el pecado ajeno. Me escandalizo por lo que hacen los otros. Pero cuando yo me examino y por ahí me autojustifico o soy autocompasivo. No, pero el que hace lo que hace el otro, él sí merece el castigo. No sé si te pasa con algo sencillo, ¿no? Voy manejando y de pronto alguien cruza en rojo. Y me indigno con el que cruza en rojo. Y digo, qué demente, pero si tendrían que quitarle el carnet, tendrían que quitarle el auto. ¿Cómo no choca contra un poste ahí al frente? Es un demente. Y después, ¿qué hago yo? Cruzo en rojo. ¿Y cómo me autojustifico? No venía nadie. Miré a los 2 lados. Y yo hago lo mismo. Esto es un ejemplo pago. Pero ¿cuántas veces nosotros vemos el pecado ajeno y nos escandalizamos? Nos escandalizamos. Mira, la sentencia que dijo David contra ese hombre era la sentencia que a él le correspondía. La palabra de Dios en Levítico 20, en Éxodo 21, decía que el que mataba o el que cometía adulterio debía morir.
Y la sentencia que dijo David contra ese hombre de que debía morir por robar una ovejita era excesiva. La palabra de Dios exigía que esa oveja debía ser restituida con otros 4 animales, no morir. A nosotros nos pasa lo mismo. Miren, yo quiero que Dios trabaje en mi corazón de tal manera que yo me escandalice de mi propio pecado, en primer lugar. Que yo no sea autocompasivo con mis propios pecados. Que me parezca a mí mismo. Que yo vea a mí mismo mi propio pecado. Hoy antes de venir me pasó algo curioso. Antes de venir vi al mayor pecador que conozco. Lo vi. Me crucé con él. Me levanté, fui al baño, y cuando me lavé los dientes al frente del espejo, ahí estaba. El mayor pecador que conozco. Me pregunto si esto es una realidad. El mayor pecador que vos y yo conocemos, ¿somos nosotros mismos? Es parte de la madurez cristiana, es vernos así, ¿no? Pablo lo decía. Dice que el Señor vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Como diciendo, de los pecadores, el mejor, en el mal sentido, el mejor soy yo, dice Pablo. El principal, si tuviéramos que buscar un ejemplo de pecador, elíjanme a mí, dice Pablo. Y Dios tiene que trabajar en nuestros corazones para que podamos vernos a nosotros como el peor pecador que conocemos y que hemos sido objetos de la gracia de Dios. Pero además pensaba esto, ¿no? Que la raíz del pecado es esto que Natán le dice a David. ¿Por qué menospreciaste mi palabra? ¿Y por qué menospreciaste a Dios? Y a veces cuando reflexiono en mi pecado, veo que la raíz del pecado está en esto, en que menosprecio la palabra del Señor. ¿David conocía los mandamientos? Los conocía. Él era rey, tenía una copia de la ley, tenía que meditar día y noche en esa ley. Él sabía muy bien, él conocía los 10 mandamientos, sabía que no podía matar, que no podía adulterar. Por eso el profeta Natán le dice, menospreciaste la palabra. La palabra esa que vos conoces, la menospreciaste. Y la tuviste por poco, hiciste lo que hiciste. Pero además después le dice, menospreciaste al Señor. Menospreciaste al Señor. Y con tu actitud hiciste blasfemar a los otros pueblos. Y tenemos que ver esto, ¿no? Que el pecado es menospreciar la palabra del Señor y menospreciar a Dios. Pero también veo esto, ¿no? Que Dios no pasa por alto el pecado. Dios no yo a veces me automiento pensando, me autoengaño, pensando de que Dios pasa por alto mi pecado. Y Dios no pasa por alto mi pecado. ¿Por qué no pasa? Porque me ama. Porque me ama. Y cuando va Natán le dice específicamente lo que ha hecho. Has matado a Urías y has tomado su mujer. No le dice pecaste en general, dice hiciste esto, David. Lo has matado a Urías y has tomado su mujer. Y esto es muy importante. Y Dios le dice, lo que vos hiciste en secreto, yo lo vi. Y a veces yo pienso, y me vuelvo a autoengañar, de que los pecados que se hacen públicos son más escandalosos y más graves que esos pecados que nadie ve. Esos pecados que yo hago en secreto, en la intimidad, y que nadie se entera, yo pienso que para Dios no son tan graves, son igual de graves. Son igual de graves y Dios lo ve. Dios lo ve. Dios ve lo que yo hago en secreto. Pero también tenemos que tratar de ver esto, de ver el pecado como Dios lo ve, ¿no? Ver el pecado como Dios lo ve. Y David lo logra hacer. Y él confiesa, he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Y que Dios nos ayude a ver la gravedad del pecado. Porque la gravedad del pecado no está solamente en la acción en sí misma, sino en contra quién pecamos. Hemos pecado contra el Santísimo Dios, el soberano Dios. Y ahí está la gravedad. Fíjate que David no dice pecado contra Urías, he pecado contra el Señor. Y en el Salmo 51, que él lo escribe en esta situación, él dice, contra ti, Señor, he pecado. A veces pensamos que nuestro pecado es simplemente cuando afectamos a alguien, sino que nuestro pecado es contra el Señor. Y tenemos que ver la gravedad de nuestro pecado. Cuando yo era chico, veía el pecado básicamente en 3 cosas: robar, mentir y no decir malas palabras. No sé si a vos te ha pasado lo mismo. Y ahora que he crecido un poco,
¡ay! La lista se ha hecho larguísima. Y ahora me encuentro peleando con la envidia, la avaricia, el enojo y un montón de otras cosas más. Y sabemos que el pecado no es solamente una acción. El pecado también es pensamientos, actitudes, no hacer lo bueno. Y tenemos que ver el pecado tal cual Dios lo ve. Pero quiero compartirte esto. El pecado tiene que ser confrontado. Y Dios nos confronta con nuestros pecados porque Dios nos ama y quiere que podamos ver la realidad de nuestro pecado. Y básicamente Dios utiliza 4 cosas para confrontarnos con nuestro pecado. En primer lugar, el Espíritu de Dios, ¿no? Ese Espíritu de Dios que nos convence de pecado. Es como que Dios prende la luz de nuestra habitación y ve que es un desastre. Con la luz apagada parecía ordenada, pero Dios prendió la luz y podemos ver lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo, es el mismo Dios, pero además del Espíritu Santo, Dios utiliza la palabra, ¿no? Esa palabra que dice la Biblia que es útil para redarguir, es decir, para buscar en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso la importancia de poder estudiar la palabra y aprender de ella, pero sobre todo de utilizarla para que la palabra nos redarguya, ¿no? Nos busque en lo más profundo esos pecados ocultos que hasta nosotros mismos se nos escapan y que no conocemos, y que el Señor utiliza su palabra, utiliza su Espíritu para que los podamos ver, ¿no? Esos pecados que por ahí nadie ve, que son pensamientos, actitudes, y que el Señor utiliza su Espíritu, utiliza su palabra para decirnos: tú eres ese hombre, tú eres el hombre, yo soy el hombre que merece el castigo de Dios por causa del pecado. Dios utiliza eso, pero también utiliza la comunión, ¿no? Dios utiliza esto, el estar juntos. ¿Para qué? Bueno, para poder alabar, para poder aprender, pero también para, dice la palabra de Dios, para amonestarnos, para estimularnos a las buenas obras. Por eso dice la Biblia que no debemos dejar de estar juntos, que no debemos dejar de congregarnos, porque estar juntos nos ayuda. Y muchas veces viene un hermano y nos confronta con nuestro pecado. No sé si alguna vez te ha pasado. Y a veces podemos llegar hasta enojarnos cuando alguien se acerca y nos confronta y nos muestra y nos dice: mira, Raúl, esto que estás haciendo está mal. Y yo tengo que tener la suficiente madurez para ser capaz de ser corregido y de escuchar a ese hermano que está mostrando su amor hacia mí al reprenderlo. Como Jesús nos enseñó, a solas, y después, si no escucha, con 2 o 3 testigos. Pero la comunión sirve, ¿no?, para confrontarnos con nuestro pecado. Y a veces nos toca a nosotros ser Natán, ¿no? Porque a veces lo más fácil, ¿qué sería? Hacer la vista gorda. No pasó nada, nadie vio. Y eso después termina haciendo mucho más daño. Entonces, la comunión también sirve. El Espíritu de Dios, la palabra, la comunión y la oración. Hay pecados de nosotros mismos que se nos escapan de nuestra vista, que ni siquiera nosotros lo sabemos. Por eso David oraba y le pedía al Señor que le muestre su pecado. Dice el Salmo 51, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Que nosotros podamos orar lo que David oró en ese momento, en esa situación, siendo confrontado por el pecado y viéndose a sí mismo como ese hombre que merecía morir. Luego le pidió al Señor que lo lave de sus pecados. Y podemos ver en David un corazón entristecido por lo que había hecho y verdaderamente arrepentido. Entonces, lo primero que veo yo es que Dios muestra su amor en que confronta el pecado de David. Pero en segundo lugar, y acá usé una palabra un poco rara, ya le voy a explicar para qué, en que Dios condonó su pecado. Dios muestra su amor al condonar su pecado. ¿Qué significa condonar? ¿Alguien sabe? Yo lo busqué en el diccionario. Dice perdonar o remitir una pena de muerte o una deuda. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no usaste perdonar? Bueno, para que me quede con C, ¿sí? Para que después ustedes, cuando tengan que meditar en lo que hoy día compartimos, dijimos, la primera con C, confrontar, y la segunda era condonar. Pero quiero hablar de perdonar. Escuché estas palabras que Natán le dijo a David. El Señor, en el versículo 13, el Señor ha quitado tu pecado
no morirás. Cuando David reconoce pecado contra el Señor, Natán le dice estas palabras: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Qué palabras tan maravillosas, ¿no? Qué palabras hermosas. Una vez vos y yo escuchamos estas mismas palabras. El Señor ha quitado tu pecado. El Señor ha perdonado tu pecado. Ahora, esta palabra, hay una traducción que dice: el Señor ha remitido tu pecado. Y esa palabra está bien traducida porque significa que Natán le dijo: Dios ha tomado tu pecado y lo ha enviado lejos, David. Lo ha enviado lejos. Es una palabra hermosa. Pero ¿no te pasa que es como un gran misterio en esta frase? Es decir, ¿se soluciona ya todo? ¿Vos viste el desastre que hizo David en el capítulo 11? Mató, mintió, cometió adulterio, mandó la carta encima con el pobre de Joab. ¿Y ya está? ¿Cómo Dios puede perdonar semejante acto? ¿No te parece un misterio que Dios haya declarado y le dice a David: el Señor ha perdonado tu pecado, David? ¿No te parece que fuera a decir: pero la ley decía otra cosa? La ley decía de que quien actuaba como David, quien cometía adulterio, quien asesinaba, quien mentía y quien hizo todo lo que hizo David, había una sola cosa que debía suceder: debía morir. Y ahora el mismo Dios que escribió la ley, que estableció eso, viene y le dice a David: David, no morirás. ¿Y cómo solucionamos este misterio, no? ¿Cómo? Nosotros sabemos que Dios es justo y la palabra de Dios dice que Él no va a tener como inocente al culpable. ¿Y cómo solucionamos este misterio? ¿Cómo conciliamos esto, no? De que Dios es justo y demanda que la ley se cumpla, y sabemos de que Dios nos dijo: bueno, lo que pasa es que David escribió muchos salmos, ¿qué quieren que haga? Lo tengo que perdonar. Y David está pensando en hacerme un templo, lo tengo que perdonar, muchachos, no se enojan, pero David, ¿cómo solucionamos esto? Y la verdad que esto de que la justicia de Dios demanda que David pague completamente por su pecado y que Dios perdone su pecado, tiene una sola respuesta. Y es que 1000 años después vendría un descendiente de David, un hijo de David, que era el mismo Hijo de Dios, Jesús. Y Jesús iba a morir en una cruz. Él, habiendo vivido una vida de completa obediencia, aquel que no conoció pecado, aquel que nadie podía confrontarlo con el pecado, una vida perfecta, Dios lo puso en una cruz. ¿Para qué? Para que pagara por mis pecados y por los pecados de David. David merecía a alguien que necesitaba un sustituto. Y ese sustituto fue Jesús 1000 años después. La diferencia entre nosotros y David, que para nosotros la cruz fue algo pasado, para David iba a ser algo futuro. Fíjate que Dios no le dice a David: anda, sacrificate el más grande de los becerros y vemos qué hacemos. No, sino que Dios está viendo también la obra de Jesús a favor de David. A favor de David. Y esto es impresionante, ¿no? Porque Dios hace un gran intercambio con David. Dios toma el pecado de David y coloca sobre David la justicia que no le correspondía, que era la justicia del Mesías de Jesús. Y es lo mismo que ha hecho con vos y conmigo. Dios no nos perdona simplemente porque hace vista gorda al pecado. Nos perdona en base de que Él satisface su justicia en lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Un doble intercambio, ¿no? Sobre Él, sobre Jesús, cae nuestro pecado y sobre nosotros cae su justicia. Y Él nos ve como perfectamente obedientes. Por eso Dios puede perdonarnos. Y Dios sigue siendo justo y muestra su amor y su gracia para con nosotros. En otras palabras, cuando Jesús moría en una cruz, estaba pagando por el pecado de David. Quien pagó por haber matado a Urías termina siendo el mismo Señor Jesús. Jesús paga por los pecados de David y paga por mis pecados y por tus pecados. Y así Dios puede recibirnos como sus hijos y mostrarnos su amor y su gracia. Y por eso David escribe el Salmo 32 y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión
ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y este es David, y este sos vos, y este soy yo. Aquel a quien Dios ha perdonado su pecado. Y lo ha hecho en base a lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso Dios nos puede tratar con amor. Y dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? En que habiendo sido pecadores, Cristo murió por nosotros. Necesitamos una prueba más del amor del Señor. Dios ya ha exhibido su amor por nosotros en haber mandado a Jesús por morir por nosotros. No hay ninguna duda de la prueba del amor de Dios. Yo a veces dudo, y cuando me veo a mí mismo, cuando veo lo que yo hago, lo que yo pienso, mis actitudes, lo que no hago, digo, ¿acaso Dios me seguirá amando? Y Dios me dice, yo ya mostré tu amor por vos, Raúl, en que mandé a Jesús a morir en tu favor. ¿Saben qué? Es necesario continuamente recordarme que Dios mostró su amor en aquella cruz. Necesito mirar la cruz cada vez, todos los días, y mirarlo de continuo, y predicarme a mí mismo este evangelio, que Dios mostró su amor en haber mandado a Jesús a morir a mi favor. Yo era aquel hombre que merecía morir. Yo era aquel hombre que pequé contra Dios. Yo soy aquel hombre que he hecho lo desagradable contra Dios. Sin embargo, Dios me ha perdonado. Y lo tengo que tomar como algo propio, ¿no? Y me encantan estas palabras de Pablo que dice, el cual me amó, hablando de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí lo hizo. Y lo hizo por vos. Pensando en vos y pensando en mí. Por eso necesitamos continuamente reflexionar y pensar en esto. Dios muestra su amor con David en que lo confronta con su pecado. Pero además Dios muestra su amor en que lo perdona de sus pecados. Qué cosa maravillosa esto. Y en tercer lugar y por último, quiero compartir esto de que Dios muestra su amor para con David en la corrección. Porque Dios va a corregir a David. Y lo va a corregir de una manera severa o fuerte o de acuerdo a la manera en que lo miremos nosotros. Pero Dios va a decidir disciplinarlo a David. Y fíjate lo que va a decir Hebreos 12 con respecto a la disciplina. Dice Hebreos 12, capítulo 5, dice así, escucha, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poca la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Y escucha esta frase, porque el Señor al que ama, disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufre, dice el Señor. Dios lo trata como hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después le da fruto apacible de justicia. Hebreos capítulo 12. Fíjate qué frase esta, ¿no? Al que ama, Dios disciplina. Y Dios ha decidido mostrar su amor para con David, no solamente en confrontarlo, en decirle que le ha perdonado el pecado, sino también en corregirlo. Y lo va a corregir a David. Y lo va a disciplinar. Y esta disciplina de David a mí me parece tremendamente fuerte. Porque David va a perder su hijo y la familia de David va a ser un caos y va a tener graves consecuencias. Pero Dios tiene un propósito y es corregir a David. Y yo pensaba en esto, ¿no? Dios nos disciplina a nosotros mismos, nos corrige. No hay ninguna condenación para nosotros, dice la palabra de Dios. Pero a veces Dios deja ciertas consecuencias o deja ciertas cosas para que nosotros seamos corregidos. El Señor nos perdona y ¿qué nos dice? No peques más. Pero en ese no peques más, Él va a decidir ayudarnos. Y va a decidir ayudarnos a que verdaderamente dejemos de lado el pecado, ¿no? Y Dios va a hacer esto con David. Y me impacta David. Y yo creo que este versículo
versículo 20 del capítulo 12 es uno de los versículos más fuertes que leo en la Biblia. Porque David, sabiendo que su hijo estaba enfermo, se pone a orar durante 7 días, a ayunar. Y cuando llega la noticia de que su hijo ha muerto, ¿qué hace David? Se levanta, se unge y va y adora al Señor, a quien David le ha estado pidiendo por ese hijo y Dios le ha dicho no. Y David, sin embargo, adora al Señor. Y yo después, cuando veo los capítulos que siguen y después léelo, vas a encontrar un David más maduro, más paciente. Él perdona. Y yo creo que esta disciplina que Dios le puso fue una disciplina que vio sus frutos en la vida de David. Fue una disciplina fuerte. Cabe aclarar que no siempre la enfermedad o la muerte tienen que ver o son causa de un pecado. Por favor, no quiere decir eso. Pero en esta ocasión, Dios decidió disciplinar a David por medio de esto. Y en su soberanía y en su voluntad, Él supo que era lo mejor. Dios utiliza todas las cosas, dice la palabra de Dios, con un solo propósito, y es disciplinarnos, corregirnos, transformarnos, moldearnos a la imagen de uno, de Jesús. Y Dios utiliza todo lo necesario para eso. Estas 3 cosas quiero compartir con ustedes. Dios te ama y muestra su amor en que te confronta con tu pecado. Y muestra su amor hacia mí en que me confronta con mi pecado. Así como lo hizo con David. En segundo lugar, Dios nos ama y nos da este mensaje de que Dios perdona nuestros pecados por medio de Jesús. Qué cosa maravillosa saber de que Dios nos ha perdonado y nos ha declarado justos. Y en tercer lugar, Dios nos ama y nos disciplina. Y aun cuando la disciplina y la corrección sean duras y nos causen tristeza, tiene un propósito, es corregirnos y hacernos cada vez más a la imagen de Jesús. Quiero terminar esta historia con los últimos 2 versículos. Dice 2 Samuel capítulo 12, ya había sucedido todo esto. Y dice el versículo 24, escucha cómo termina esta historia. Dice así: entonces David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella. Y ella dio a luz un hijo y él le puso por nombre Salomón. Este nombre Salomón tiene el significado de paz o pacífico, ¿no? Y yo pienso que David lo llamó de esta manera porque lo que más necesitaba en ese momento de su vida era paz. Pero va a volver Natán y le va a dar otro mensaje a David. Y dice el versículo 25, dice así: y el Señor lo amó a este niño y envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso el nombre de Jedidías por causa del Señor. Fíjate qué interesante. David tiene este hijo y lo llama Salomón, paz. Y Dios vuelve a enviar a Natán para que le dé un mensaje a David. Y el mensaje es que este niño se va a llamar Jedidías. ¿Sabes qué significa Jedidías? Amado de Dios. Amado de Dios. Y yo pienso que este mensaje era un mensaje para el niño. Este niño iba a ser especialmente amado por Dios. Dios iba a establecer un reino en Salomón. El amor de Dios iba a seguir en Salomón. Pero también pienso que fue un mensaje para David. David, a pesar de todo lo que ha pasado en este tiempo, aún sigue siendo amado de Dios. Y Natán viene con este mensaje también para David. Este niño no se llama Salomón, se llama amado de Dios. Y Dios sigue amando a David de la misma manera que lo amó siempre. Y yo quiero compartirte este mensaje para vos. Y me lo comparto para mí también. Dios nos sigue llamando de la misma manera. Nos sigue amando de la misma manera. Y Dios le tuvo que enviar a Natán para confrontarlo con su pecado, para decirle que Dios lo perdonó, para decirle que Dios lo iba a disciplinar porque lo ama, pero también le fue a decir algo: David, sos amado de Dios. Has matado a Urías, has hecho un desastre, pero el amor de Dios por vos aún sigue intacto. No por lo que vos has hecho, sino porque Dios ha decidido amarte. Y yo quiero compartirte esta palabra a vos. Dios te sigue amando
hermano querido. A pesar de lo que hemos hecho, no dudes del amor de Dios. No dudes de que sos objeto del amor de Dios. Dios tiene un amor especial por vos y te ha llamado su hijo. Y te ha perdonado tus pecados, te los ha mostrado, te los ha perdonado. Y si estás viviendo una situación difícil, estás viviendo todavía consecuencias de tus pecados, no dudes de que Dios te sigue amando. Y Dios te está corrigiendo y te quiere transformar en la imagen de su Hijo Jesús. Pero el mensaje de esta noche es, sos amado de Dios. Y la mayor muestra de este amor es que Jesús murió por nuestros pecados. Y que podamos volver a repetirnos a nosotros mismos. Somos amados, amados por Dios. Simplemente porque Dios decidió amarnos. ¿Oramos? Padre del cielo, muchas gracias por tu palabra. Qué bueno es recordar de que tu amor por nosotros no tiene fin, no tiene límite. Nos amaste hasta el final, Señor. Nos amaste para siempre. No por nuestros méritos, no porque éramos mejor que los otros. Al contrario, Señor, éramos los peores pecadores. Sin embargo, en tu gracia, en tu amor, en tu voluntad, y aun cuando nosotros no logramos entenderlo, hemos sido objetos de tu amor, de tu gracia, así como lo fue David. Señor, ayúdanos porque muchas veces no vemos o no nos damos cuenta del enorme amor que vos tenés por nosotros. No nos damos cuenta que al confrontarnos con nuestro pecado, al hacernos recordar de que Jesús murió por nosotros, al corregirnos y al transformarnos a la imagen de tu Hijo, a veces no nos damos cuenta que son las muestras más grandes de amor por nosotros. Señor, que podamos vivir sabiendo esta verdad, de que somos amados tuyos, Señor, de que nos has amado de una manera que no lo podemos expresar en palabras. Señor, que nuestro corazón esté lleno, colmado de esta verdad. Y que cuando vengan las situaciones difíciles, las tormentas de la vida, podamos sostenernos y mantenernos firmes en saber de que Jesús murió por nuestros pecados y que aún a pesar de lo que hemos hecho, tu amor por nosotros no ha disminuido ni una sola gota, Señor. Nos amás de una manera que no podemos medir, calcular y que no podemos expresar con palabras. Muchas gracias, Señor. Gracias. Y queremos en esta mañana volvernos a sentir amados tuyos, Señor, para que podamos vivir una vida que cada día te agrade a vos en respuesta al amor que vos has tenido por nosotros. Muchas gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por la comunión, por el hecho de estar juntos, que nos hace tan bien. Bendecida a mis hermanos en todo lo que ellos emprendan, en sus trabajos, en sus familias, y en esta hermosa congregación. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.